Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Tal como lo anunciamos el día de ayer, hoy íbamos a transmitir desde la ciudad de Tapachula, desde la sede de un ministerio hermano al nuestro, que es Ministerios Getsemaní, Restaurando Vidas. Y pues esta es una visita que hacemos normalmente cada fin de mes para impartir clases en una universidad conjunta con este ministerio, que es la Universidad Ministerial Apostólica. Por esa razón, cada fin de mes, el último fin de semana de cada mes, nos desplazamos hacia la ciudad de Tapachula, y hoy la transmisión la estamos haciendo desde ahí, así que bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Y vamos hoy a seguir con nuestro tema del día de ayer, la vida egocéntrica, una vida contraria a la voluntad de Dios. Pero antes de continuar, vamos a orar. Yo voy a pedir que me acompañe, si es tan amable. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos por este medio para compartir tu palabra, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo sea roto todo yugo de esclavitud, todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, y por ende a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, mis hermanos, a todos los que ya se han conectado. Bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente, y vamos a entrar entonces en materia de nuestro tema del día de hoy, la segunda parte de la vida egocéntrica, una vida contraria a la voluntad de Dios. El día de ayer hicimos la introducción al tema, hablando de que la vida egocéntrica es la vida en la carne, la vida por nuestros propios pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, que consideramos correctos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. La vida egocéntrica es una vida total y completamente contraria a la voluntad de Dios. No se trata de los frutos, no se trata de los resultados, sino se trata de las motivaciones, se trata del corazón, porque el Señor ve el corazón, no ve las apariencias, no ve lo externo. El Señor lo que ve son las intenciones, y esto lo encontramos muy claramente dicho en Primera de Samuel, en el capítulo 15, si no estoy mal, y versículo, déjenme localizarlo, Primera de Samuel 16, Primera de Samuel 16, 7, dice la palabra de Dios que esto fue dicho cuando Samuel fue a la casa de David para ungir al que sería el nuevo rey de Israel en lugar de Saúl. Y el papá de David comienza a mostrarle sus hijos a Samuel, y el primero que le muestra es obviamente al hijo mayor, y el Señor le dice a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo importante para el Señor es el corazón con el cual hacemos las cosas, no tanto lo que hacemos, sino el corazón por el cual lo hacemos. La motivación correcta para el creyente es la motivación de amor, de agradecimiento, de reverencia, de respeto al Señor para hacer todo lo que hacemos. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, pero esas obras son obras que nosotros hacemos por amor, no por interés, no por conveniencia, no para exaltar nuestro nombre, no para obtener algo del Señor, porque ya lo hemos obtenido todo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14 por lo menos,
ya lo tenemos todo, ya no podemos hacer nada más para ser amados, para ser aceptados, para ser bendecidos, favorecidos, etc. Entonces la motivación cambia. Como ya no estamos bajo la ley, en la ley la gente hacía las obras para ganarse el favor de Dios, pero ya en la gracia nos lo hemos ganado. Por lo tanto, las obras de la gracia, las obras de la fe, son obras hechas por amor, por agradecimiento, por respeto, por reverencia, por honra a aquel que nos salvó y aquel que nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ayer veíamos también lo relacionado a la vida egocéntrica en cuanto a las normas. La vida egocéntrica establece sus propias normas de vida para sí mismo, para los demás e incluso para Dios, y todo el mundo debe cumplir con esas normas, porque si no hay una reacción de parte de la persona egocéntrica en contra de aquel que está violando sus propias normas. Y ayer vimos que el único que puede poner normas es el Señor, y Él ya las puso, están en su palabra. No necesitamos más normas que las que están en su palabra, porque esas son las normas para una vida justa, buena, perfecta, santa, a una vida en bienestar, en prosperidad, etc. Y cuando estoy hablando de las normas del Señor, no solo estoy hablando de las promesas de Dios, estoy hablando de la palabra completa. La palabra completa tiene leyes, normas, principios, estatutos y promesas. Y la vida en el Espíritu es una vida en obediencia por amor y por reverencia a esas normas de parte de aquellos que hemos sido salvos. El imponer nuestras propias normas a los demás, el imponérnoslas a nosotros mismos, que generalmente es perfeccionismo, y imponérselas a los demás e imponérselas a Dios es un pecado en contra de Dios, porque estamos usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Solo Dios puede poner normas, y Dios ya las puso, Dios ya las estableció. En su palabra encontramos todos los principios necesarios para vivir una vida buena, para vivir una vida en prosperidad, en abundancia. No tenemos por qué agregarle ni quitarle nada a lo que Dios ya estableció, a lo que nuestro Padre ya estableció, por un lado. Por el otro lado, ayer mencionábamos con absoluta claridad también que las normas del Señor, que el Señor es bueno, es perfecto, es justo, es santo. Por lo tanto, todas sus normas que Él establece para con nosotros son justas, perfectas, buenas, santas, y son para que tengamos una vida en abundancia, una vida en bienestar, una vida plena. El Señor es un Padre amoroso, y como Padre amoroso a sus hijos les da sus principios en los cuales nosotros necesitamos vivir para vivir una vida en bendición. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, que si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones. No necesitamos obedecer mandamientos propios o mandamientos de otros, ni necesitamos ponernos bajo esos mandamientos para poder vivir una vida abundante. Ya tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es más que suficiente. De hecho, la palabra de Dios nosotros la debemos considerar como el manual de vida y el manual de funcionamiento que Dios nos ha dado como su creación. Cuando alguien fabrica un producto nuevo, hace un manual de funcionamiento de ese producto. De la misma manera, cuando el Señor nos hizo a cada uno de nosotros, Él estableció un manual de vida que lo fue construyendo a lo largo de 2000, 3000 años, para que usted y yo pudiéramos tener todas las normas, todos los principios, todos los preceptos y todas las promesas, para que pudiéramos tener una vida en abundancia. De hecho, eso es lo que nos dice la palabra en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento del Señor Jesucristo.
para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces necesitamos, para poder vivir esa vida abundante, meternos debajo de la palabra de Dios por un lado, y por el otro lado apartarnos de las normas del mundo, de las formas de pensamiento del mundo, y vivir estrictamente en lo que nos enseña la palabra de Dios. Por supuesto que no es un proceso de perfección desde el principio, es un proceso en el cual vamos siendo perfeccionados de día en día por el Espíritu Santo, de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra de Dios en cuanto a la vida egocéntrica, recordemos que dice en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, la vida egocéntrica debe ir menguando y la vida en el Espíritu, la vida en Cristo debe ir creciendo. Y eso sucede en la medida en la cual usted y yo vamos renovando nuestra manera de pensar por la palabra de Dios y nos vamos apartando de las normas del mundo, que son caminos que al mundo le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Ahora vamos a ver otros 3 aspectos importantes en cuanto a la vida egocéntrica, y uno de ellos es el relacionado con el bien y con el mal. La palabra de Dios nos enseña que las normas del Señor, los principios y preceptos que el Señor nos da son absolutos. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Dios, el bien es absolutamente todo lo que Dios, por su infinita bondad, justicia, amor, misericordia, favor, gracia, ha establecido que es bendición para el ser humano y para la gloria de Él. Es todo aquello que está orientado a establecer el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y ya vimos que establecer el carácter de Cristo en nosotros significa restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros, la imagen de Dios que Él nos dio en la creación y que se corrompió por la caída en el pecado de Adán y Eva. Y el mal es absolutamente todo aquello que Dios dice que es en su sabiduría, omnipresencia, bondad, misericordia, gracia, favor, justicia. Es todo aquello que Dios rechaza por ser inconsistente con su justicia, con su buena voluntad agradable y perfecta, y que además nos lleva al deterioro de la imagen de Dios en nosotros, al deterioro del carácter de Dios en nosotros. El Señor está a través de la obra del Espíritu Santo construyendo el carácter de Cristo en nosotros, y lo malo que Dios determina como malo es todo aquello que va en contra de que el carácter de Cristo sea establecido en nosotros. Pero el hombre egocéntricamente define el bien como todas aquellas cosas que a él particularmente le parecen que le benefician a él, y que benefician su entorno y que pueden contribuir según él al tipo de sociedad que tiene en su mente. En otras palabras, caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y para el hombre el mal es todo aquello que se opone a lo que considera bien para sí mismo, de manera egoísta. Y vemos que todas estas normas o todos estos principios que el hombre establece a lo largo del tiempo van cambiando, se van modificando, y algunas veces se van contradiciendo los nuevos con los antiguos, y eso ha dado lugar a todos los sismos de pensamiento, como por ejemplo marxismo, capitalismo, liberalismo, existencialismo, y cualquier otro ismo que nosotros podamos encontrar. Son caminos que el hombre, son caminos inestables, son el resultado de que lo que el hombre dijo ayer no funciona. Entonces hay que hacer una nueva norma o establecer nuevos principios humanamente hablando, para ver si estos funcionan, y cuando estos no funcionan se sustituyen por otros, y así sucesivamente. Es decir, todas las normas humanas son relativas, solo las normas
el Señor permanecen para siempre. Recordemos que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 que la palabra de Dios, ni una jota ni una tilde, pasará ni cambiará hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, la palabra de Dios es permanente, y no solo la palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es para nuestro beneficio. Notemos lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra que toda la palabra de Dios es útil para instruir, enseñar, corregir y redarguir, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Y estar preparado para toda buena obra implica tener como consecuencia las bendiciones de Dios, y tener como consecuencia las bendiciones de Dios implica vivir una vida abundante. También en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos enseña que la palabra de Dios es útil y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta las profundidades de nuestro ser para discernir los pensamientos del corazón engañoso y perverso y los pensamientos del espíritu. ¿Para qué? Para que sean transformados los que no son del espíritu, de tal manera que podamos vivir en esa vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como podemos ver, todos los preceptos de la palabra de Dios son para nuestro bien. En el Salmo 119, no lo voy a leer, el Salmo 119 tiene 176 versículos, y en esos 176 versículos el Señor nos enseña todos los beneficios de la palabra de Dios, pero también todas las actitudes que nosotros necesitamos tener con respecto a la palabra de Dios para acercarnos a ella y para que la palabra de Dios sea de bendición. Para comenzar, la palabra de Dios nos dice en ese salmo, y lo comprobamos en nuestras vidas personales y en nuestro testimonio, que la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, transforma, la palabra de Dios nos aparta del pecado, nos acerca cada día a la bendición de Dios. La palabra de Dios nos lleva a tener relaciones más prósperas, más bendecidas con todas las personas a nuestro alrededor, comenzando en el matrimonio, la familia, el trabajo, los amigos, los estudios, etcétera. En fin, incluso hay dos puntos importantes que nos enseña el Salmo 119 respecto a la palabra. Uno es, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, la palabra nos limpia, la palabra nos guarda de ir por caminos que son contrarios a la voluntad de Dios. Número uno. Número dos, dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es dirección, y es una dirección firme, una dirección sólida para nuestro caminar en la vida y nuestro caminar en bendición. No, por ello nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con el pensamiento de Dios en cuanto a lo que es bueno y a lo que es malo. Lo que Dios dice que es bueno, y lo que Dios dice que es malo. Y hay de aquellos, dice la palabra en Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante, hay de aquellos que a lo bueno de Dios le llamen malo, y hay de aquellos que a lo malo de Dios le llamen bueno, que a la luz le llamen mala y a las tinieblas bien, a lo amargo le llamen dulce y a lo dulce le llamen amargo. Es decir, aquí está hablándonos el Señor claramente de que debemos tener muchísimo cuidado de alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios y no tratar de cambiarlo, de modificarlo de ninguna manera y llamarle malo a lo que Dios llama malo y llamarle bueno a lo que Dios llama bueno. Y no solo eso, sino que a vivir en lo que Dios llama bueno y apartarnos de lo que Dios llama como malo. Por el otro lado, el pecado, también la palabra de Dios nos enseña
y que el pecado es llevar lo bueno de Dios más allá del límite. Aparte de violar un mandamiento de Dios, también el pecado es llevar las cosas buenas de Dios más allá del límite. Por ejemplo, algunas cosas de las que podemos señalar es, Dios nos creó como seres necesitados de comunicación, de comunicarnos los unos con los otros. Por eso nos dio el habla y por eso nos dio los oídos, para que podamos tener comunicación los unos con los otros. Eso es lo bueno de Dios. Pero lo bueno de Dios llevado más allá del límite es el chisme, la murmuración, la crítica, el juicio, la acusación, la culpa, la condenación, etc. Todas esas cosas es la comunicación. Lo bueno de la comunicación de Dios llevado más allá de los límites, porque la palabra de Dios nos enseña que primero que nada bendigamos, no maldigamos. Y segundo, nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensemos. Y si lo pensamos, que eso lo hablemos, porque eso es bendición. Otra de las cosas que lo bueno de Dios, que Dios puso en nosotros, es el deseo de cuidarnos. Pero lo bueno, eso bueno, llevado más allá del límite, se convierte en egoísmo. El cuidarnos no solo significa cuidarnos a nosotros, sino cuidar también de los demás. Pero si lo llevamos al exceso, entonces solo vemos el derecho de nuestra nariz, y eso ya se convierte en egoísmo. Es lo que vemos hoy, por ejemplo, en una buena medida en lo que se refiere a los derechos humanos. Todo el mundo defiende sus derechos, pero lo más curioso es que defiende sus derechos a costa de violar los derechos de los demás. Entonces eso es es cuidarnos más allá del límite de lo que Dios nos ha establecido. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses, en el capítulo número 2, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos, y que no veamos solo por lo nuestro, sino también por lo de los demás. El que vive en una vida egocéntrica está viviendo solo para sí, no viendo lo de los demás, es decir, llevando lo bueno de Dios más allá del límite. Otro ejemplo de llevar lo bueno de Dios más allá del límite es la generosidad y la sobriedad. Cuando nosotros, la palabra de Dios nos enseña a que seamos generosos, pero sin dejar de descuidar la provisión para nuestras familias. La palabra de Dios dice en Timoteo, en una de las epístolas de Timoteo, que el que no cuida de su casa, el que no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Entonces, a veces la generosidad la podemos llevar a tal punto, fuera del límite de la voluntad de Dios, que somos candil de la calle y oscuridad de la casa, generosos con los de afuera, pero no siendo responsables con la provisión para los nuestros. Y por el otro lado, también el Señor nos ha dicho que el Señor dice en su palabra que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero una cosa es disfrutarlas y otra cosa es el despilfarro. El Señor nos llama a disfrutar las cosas con sobriedad, pero cuando nosotros venimos con ostentación, con despilfarro, estamos llevando lo bueno de Dios más allá del límite. Otro ejemplo es el Señor nos llama a disfrutar de la vida, pero bajo ciertos límites que Él nos pone. El libertinaje es llevar ese disfrutar de la vida más allá del límite y hacerlo de una manera egoísta, de acuerdo a nuestras propias normas. El Señor nos llama también a protegernos, pero la protección llevada más allá del límite puede conducirnos a la mentira. Y así la excelencia, que es el hacer las cosas cada día mejor, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, nos puede llevar fuera del límite de la voluntad de Dios a el perfeccionismo.
El sexo el Señor lo estableció para el matrimonio, para disfrutar en pareja, para disfrutar en una pareja que se ama. Pero el sexo llevado más allá del límite nos lleva a cualquier tipo de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, pornografía y tantas otras cosas que vemos el día de hoy. Y así podríamos seguir enumerando. Lo que debemos tener claro es que el Señor hizo todas las cosas para que las disfrutemos, pero todas las cosas Él también les pone un límite, que es el límite dentro del cual nosotros podemos disfrutar de esas cosas sin caer en perjudicar a otros o perjudicarnos a nosotros mismos o violar una instrucción del Señor que es para nuestro bien. Y otro aspecto en el cual también podemos encontrar el daño de una vida egocéntrica es en las relaciones interpersonales. Cuando una persona es egocéntrica, va a querer tener el control de la relación, va a querer imponer sus normas en esa relación, y eso va a dar como resultado el abuso en cualquiera de sus manifestaciones. Cuando en el fondo, hoy está muy de moda esto del abuso, ¿no? Abuso físico, abuso verbal, abuso psicológico, abuso emocional, abuso económico, abuso sexual, etcétera, etcétera. Y el abuso es llevar precisamente las cosas buenas de Dios más allá del límite que Dios nos lo permite. Y es tratar de controlar, manipular a las demás personas o dejarnos controlar o manipular por los demás como resultado de una vida egocéntrica. La manipulación y el control, sea cual sea la forma que asuma, es un abuso y es lo que da lugar al abuso. Y el Señor nos llamó a ser de bendición para otros, no a manipularlos ni a abusar de ellos. El Señor no nos llamó de ninguna manera a enseñorearnos de otros. En Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor cuando crea al hombre, lo crea para que el hombre se enseñoree de los peces, de la naturaleza, de los animales, de las plantas, pero nunca nos da instrucciones de enseñorearnos de alguien más. El enseñoreamiento de alguien más es el resultado del endiosamiento o la vida egocéntrica o la vida centrada en el yo o la vida centrada en la carne, que todos son términos que identifican exactamente lo mismo. Y eso nos lleva, al sobrepasar esos límites, nos lleva al abuso, a la manipulación y al control, que se convierte en abuso en relación con las personas. La palabra de Dios nos da ejemplos muy claros de cómo llevar nuestras relaciones con los demás, y como ya lo mencionamos, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, la palabra de Dios dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, competencia o por vanagloria, abuso, control, manipulación. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto quiere decir que esta forma de comportarnos en nuestras relaciones interpersonales es como Cristo lo hizo, es parte del carácter de Cristo que Dios está formando en cada uno de nosotros. Luego, en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 6, el Señor, la palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si vemos en este pasaje cuáles son las características de las relaciones interpersonales de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña: humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad, paz. Y esto elimina cualquier egocentrismo y elimina cualquier manipulación, cualquier control, cualquier abuso. Y en Juan capítulo 17, versículo 21, para mí es un pasaje que es el pasaje supremo de cómo llevar adelante nuestras relaciones interpersonales. Dice la palabra: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Notemos esto. Dice que también ellos sean uno en nosotros. La unidad no se construye de mí frente al otro. La unidad se construye de mí muriendo a Cristo y del otro muriendo a Cristo, de tal manera que nos unimos en Cristo, muerte al yo. Eso es lo que, sin este pasaje, esto es lo que nos está diciendo. Para tener relaciones interpersonales de bendición, de plenitud, de bienestar, necesitamos morir cada uno de los involucrados a nosotros mismos y relacionarnos desde el carácter de Cristo. Por eso hablábamos en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, de humildad, mansedumbre, paciencia, unidad, paz, amor. Todos estos son parte del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, la manifestación externa del carácter de Cristo. Muy bien. Entonces ya pusimos cuatro ejemplos que son los más usuales en cuanto a una vida egocéntrica, una vida en la carne, una vida en el ego, que es en cuanto a las normas de vida, en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo, al concepto de bueno y malo, en cuanto a lo que es pecado, que no solamente es algo que Dios prohíbe, sino es algo es lo bueno de Dios llevado más allá del límite de la voluntad de Dios. Y esto es importante, el considerar que el pecado es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Lo vemos muy claramente en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y yo les diré, dice Jesús: apártense de mí, hacedores de maldad. Y cuando uno se pone a cuestionar o medita en ese pasaje, ¿por qué les dice hacedores de maldad si la palabra de Dios nos dice que profeticemos? La palabra de Dios nos dice que además pongamos manos sobre los enfermos. La palabra de Dios nos dice que profeticemos. ¿Por qué son hacedores de maldad? Son hacedores de maldad porque en lugar de hacerlo en amor y de hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, lo hicieron de acuerdo a sus propios criterios, lo hicieron de acuerdo a su propia voluntad y no lo hicieron por amor, por obediencia, por respeto, sino tratando de conseguir algo a cambio. Es decir, hicieron lo bueno de Dios llevado más allá del límite, y eso es pecado. Muy bien, algunas conclusiones que podemos sacar del tema de la vida egocéntrica, que es una vida contraria a la voluntad de Dios, es recordar que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Por lo tanto, solo Él tiene derecho de establecer normas de conducta, juzgar y demandar a las personas obediencia absoluta. Nosotros no.
Y a otra cosa que necesitamos es estar conscientes que en nosotros hay algo que desea ser como Dios, es decir, tener el control de nuestra vida. Y todo eso necesitamos rendirlo delante de Dios. Eso es negarnos a nosotros mismos. Mire, usted y yo no podemos controlar ni siquiera aspectos fundamentales de nuestra propia vida. El que tiene el control es el Señor. Y el Señor nos ha dicho que todo lo que Él permite en nuestras vidas obra para bien de los que amamos a Dios. El Señor nos ha dicho que en medio de todas las tribulaciones, problemas, pruebas, etcétera, Él estará trabajando en nosotros para que todas las cosas lleven a fortalecernos en nuestra fe, a fortalecernos, a morir a nosotros mismos, a fortalecernos en el carácter de Cristo. Por lo tanto, una forma de morir a mí mismo es dejar de tratar de tener el control de todos los aspectos de mi vida, que además de todo es imposible, y rendir ese control delante del Señor y recibir lo que el Señor permite en nuestras vidas, sabiendo que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para nuestro bien, y buscando la voluntad de Dios en cada una de esas cosas a través de lo que nos enseña la palabra y a través de lo que nos enseña el Espíritu Santo y nos guía el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, que es la antorcha más segura, dice la palabra, para guiarnos en nuestra vida. Entonces no necesitamos establecer nosotros nuestras propias normas o tratar de tener el control de nuestra vida, si Dios ya lo tiene. Y si la palabra de Dios dice que Dios permite todas las cosas en nuestras vidas y las va a hacer obrar para bien. Puede ser que en algún momento perdamos alguna relación, perdamos cosas materiales o lo que sea, y eso el Señor lo va a hacer obrar para bien. Muchas veces el Señor, hay algunas cosas, a veces nosotros oramos, Señor, líbranos del mal, y muchas veces el Señor, para librarnos del mal, nos priva de ciertas cosas, que son precisamente la respuesta a nuestra oración: líbranos del mal. Eso es la manifestación de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por ejemplo, nos puede librar del mal librándonos, permitiendo que nuestros fondos económicos no sean muy abundantes. ¿Por qué? Porque si tuviéramos fondos económicos abundantes, quizás los mataríamos viviendo como el hijo pródigo, viviendo una vida desordenada, en alcohol, adicciones, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Señor tiene un control perfecto de nuestra vida, y el Señor lleva algo que yo le puedo dar testimonio después de toda mi vida, ni siquiera le puedo decir de mi vida como creyente. De toda mi vida, desde el día que nací hasta este día, le puedo dar testimonio de que el control de Dios sobre mi vida ha sido un control perfecto, y que todas las cosas que Él ha permitido en mi vida han sido para bien mío, aunque hayan sido momentos y procesos dolorosos, al final fueron victorias en Cristo Jesús. Así que yo le animo a que deje el control de su vida en el Señor. Lo que no pueda controlar, no lo controle; lo que no pueda manipular, y no trate de manipular para controlar las circunstancias de la vida. Deje a Dios ser Dios en su vida, y que Él haga obrar todo para bien suyo. Por otro lado, ejercer la voluntad propia, eso se llama egocentrismo, y el egocentrismo es querer ser como Dios, es robarle a Dios el papel en nuestras vidas, el rol de Dios en nuestras vidas, y el lugar de Dios en nuestro corazón. Y eso es la raíz de todos los pecados, y nos lleva a alejarnos de Dios y de otros, y nos hace dudar en vez de confiar. Y ese ejemplo lo vemos claramente en Adán y Eva. Cuando Adán y Eva decidieron seguir sus propios caminos y querer tomar el control de sus vidas, en lugar de permitirle a Dios que Él tuviera el control de sus vidas, los llevó a esconderse de la presencia de Dios.
y a esconderse de sí mismos, porque vieron que estaban desnudos y se pusieron delantales, y se hicieron delantales de higuera, y eso equivalía a esconderse el uno del otro, y adicionalmente a ello entraron en duda, entraron en temor y entraron en división, acusándose el uno al otro de la responsabilidad de la decisión que cada uno de ellos había tomado. Por el otro lado, es desgastante tratar de ser Dios en nuestras vidas y en la vida de otros. No estamos equipados para hacerlo. Muchas veces cuando vemos personas que están altamente estresadas, angustiadas, ansiosas, deprimidas, etcétera, 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 todo ello deriva de querer tener el control de sus vidas y no dejarle el control de sus vidas al Señor. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquellas cosas, no tratemos de tener el control y de ser Dios en nuestras propias vidas, porque eso nos va a llevar a la ansiedad, a la angustia, a la depresión, al estrés, y al final es un intento vano. No podemos tener el control de todas las cosas. Por el otro lado, solo cuando Dios reina sobre nosotros, a través del señorío de Cristo, es que vamos a vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas prósperas en todos los aspectos. Recordemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 18. La palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y por qué es como la luz de la aurora? Porque el Señor la lleva de perfección en perfección. Aparte de ello, de la palabra en Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de bien para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de nosotros. Y tercera de Juan 2 dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y parte de la prosperidad del alma, sino lo central de la prosperidad del alma, es la muerte del yo, la formación del carácter de Cristo en nosotros, que son los dos opuestos. La vida egocéntrica es lo opuesto al carácter de Cristo, de tal manera que morir a la vida egocéntrica es crecer al carácter de Cristo en nosotros. Si jugamos a ser Dios en nuestro propio reino, no deberíamos esperar que las demás personas sean nuestros súbditos. ¿Por qué razón? Porque si las demás personas, principalmente las que están en el mundo, también viven vidas egocéntricas y ellos también van a querer tener el control de la relación, entonces francamente la relación se va a volver casi que una pelea de boxeo, ¿no? A ver quién gana cada round, cada momento, cada situación se va a volver en un round de una pelea y en ese round los dos van a competir a ver quién toma el control de la relación. Y no es la voluntad de Dios que vivamos a nuestra manera, que vivamos a nuestro libre albedrío, que vivamos a nuestra voluntad propia. Si bien es cierto, el Señor en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20, nos dice que tenemos la posibilidad de elección. Él señala que tenemos esa posibilidad de elección, pero también nos dice qué es lo que debemos elegir para que nos vaya bien. Dice en Deuteronomio 30, 19, 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy que he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida y la bendición para que te vaya bien en la vida. Así que debemos usar esa capacidad que el Señor nos dio de tomar decisiones, para tomar decisiones en nuestra vida en función
de lo que dice la palabra en función de la bendición y la vida. Y recordemos que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es también la palabra de Dios, por lo tanto la vida está en seguir la palabra de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y le recordamos que tenemos 3 recursos para edificar su vida. El primero es estas enseñanzas que las tenemos lunes, miércoles y viernes regularmente a las 8 de la noche, salvo casos especiales como el de hoy, que los avisamos previamente. Aparte de ello, tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede encontrar más de 2.600 estudios sobre diversos temas de la vida cristiana para edificar nuestras vidas en función de la voluntad del Padre para nosotros. Y aparte tenemos el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted también puede encontrar alrededor de unos 400 videos de enseñanzas junto con sus bosquejos para poder edificar su vida. Así que, y estos recursos son total y completamente gratuitos, sin costo, para bendecir su vida y la vida del cuerpo de Cristo. Muy bien, antes de terminar esta enseñanza, permítame orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser guiados por tu Espíritu Santo y de escudriñar tu palabra, Señor, para acercarnos cada día más a tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo y tu palabra nos muestren estas áreas de endiosamiento, de vida egocéntrica, de vida a nuestra manera, de vida en la carne, Señor, para que muramos a ella, Padre, y para que el carácter de Cristo sea formado por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que crezcas tú y menguemos cada uno de nosotros a la vida egocéntrica, que es una vida contraria a tu voluntad, Padre. También, Señor, en esta hora venimos clamando por cada uno de nosotros, Señor, y de los nuestros, de acuerdo a lo que dice tu palabra, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa seremos salvos, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que obra en cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos liberte, nos restaure, nos fortalezca, nos afirme y perfeccione en ti cada día, Señor. Y también, Padre, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de los nuestros en la misma dirección, Señor. Y si alguno de ellos todavía no te conoce, que tu Espíritu Santo los atraiga a ti con lazos de amor, Señor. Y si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo vuelva en sí y regrese a ti, Señor. Y si alguno se ha debilitado en su fe o se ha enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, para que ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti juntamente con cada uno de nosotros, Padre. Y Señor, que esta palabra quede sellada en nuestro corazón por tu Espíritu Santo como por fuego, Señor, y que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. La próxima será el próximo lunes a las 8 de la noche con otro tema también fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestra libertad, para nuestro crecimiento y desarrollo en la vida cristiana, que es el relacionado al rechazo. Así que los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en otra transmisión. Y mientras tanto, que tengan un bendecido fin de semana, que todo les salga bien, que el Señor los bendiga abundantemente y les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes desde la ciudad de Tapachula, en Chiapas, México. Bendiciones para todos.